Vamos a ir a Levíticos 14:21. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. Hasta ahí. Siéntese, por favor. Muy bien. Vamos a aprovechar el tiempo, y a lo mejor hoy va a ser un poco más corto que otros versículos, ya que solamente les estaré explicando este versículo, hermanos, y si al caso un poquito del otro, pero a lo mejor me centre yo más aquí en Levíticos 14:21, que voy a volver a darle lectura, y escuche por favor: mas si fuere pobre. Miren todo lo que Dios contempla. Dios sabe todo y contempla todas las cosas en el ser humano. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, para que fuera reconciliado con Dios, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. Le voy a llamar a la meditación de esta tarde: expiación al alcance de tus posibilidades. Mire qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, que pone la expiación al alcance de las posibilidades del hombre, con el propósito de que el hombre sea perdonado, sea sanado, sea santificado, y como dice bien el texto, sea reconciliado. Dios pone la expiación al alcance de las posibilidades del ser humano, para que el ser humano sea salvo, para que el pecador sea salvo y no tenga ninguna excusa, no tenga ningún pretexto. Interesante, ¿verdad? Y vamos a seguir meditando sobre la obra de expiación. Y hay un aspecto aquí en este texto que me parece muy digno de señalar: que desde la antigüedad Dios tomó en cuenta la ofrenda de expiación a favor de la persona inmunda. La expiación, que era un sacrificio en pago por la culpa del pecador, era necesaria para que Dios declarara limpio a esa persona inmunda. Normalmente en la ofrenda de expiación se ocupaban 2 corderos y una cordera de un año. Eran 3 animales que se sacrificaban: uno por la ofrenda por la culpa, otro por la expiación. Varios animales que tenían que ser sacrificados. Ese era lo legal de la ofrenda, del sacrificio por la culpa y el holocausto. No solamente era un cordero, eran 2 corderos. Ya lo miramos en el contexto en los miércoles anteriores, pero me parece muy poderoso lo que Dios hace, porque Dios, considerando siempre la condición del pecador y no queriendo que ninguno quedara condenado a una inmundicia sin oportunidad para ser limpio, Él en su misericordia quiso poner la expiación como pago de culpa al alcance de las posibilidades, y hago mucho énfasis en esto: al alcance de las posibilidades de la persona que estaba inmunda y que necesitaba ser sanada y ser limpiada. Y esto, en esta acción de Dios, en esta determinación de Dios de poner al alcance la expiación de acuerdo a la posibilidad del creyente enfermo de lepra, en esto se mira reflejado la bondad
del amor de Dios. Diga conmigo, la bondad del amor de Dios. Lo que hoy, repita conmigo, lo que hoy conocemos como misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la bondad del amor de Dios. Y Dios en su bondad puso al alcance de las posibilidades del inmundo la expiación. En los creyentes leprosos de la antigüedad, no todos tenían la posibilidad para presentar los 3 animales que Dios había ordenado. No todos tenían la posibilidad de traer los 2 corderos y la cordera de 1 año como pago de expiación para ser limpiados, porque había entre el pueblo de Dios muchas personas pobres, necesitadas, que no tenían para pagar a Dios una ofrenda de cordero, hermanos, como normalmente tenía que ser. No les alcanzaba materialmente para traer los 2 corderos y la cordera de 1 año para ser limpiados de la inmundicia. Y ante esta situación, ante esta carencia en la vida del hombre, que no tenía los recursos para traer los 2 corderos y la cordera de 1 año, Dios quiso facilitar la expiación según las posibilidades y el recurso de aquella persona inmunda, determinando lo siguiente. Leo de nuevo: mas si fuere pobre. Dios considerando al ser humano. En otras palabras, si no puede presentar los 2 corderos, si no puede traer los 3 animales, los 2 corderos y la cordera de 1 año, si fuere pobre, si no tuviere para tanto, ahí se mira la misericordia de Dios. Ahí se mira la bondad del amor de Dios. El hombre inmundo, el creyente leproso, necesitado, impuro, hermanos, tenía que ser curado, tenía que ser limpiado. Y Dios no quería que ese pobre hombre inmundo, leproso, quedara condenado para siempre sin tener la posibilidad de tener una oportunidad para ser limpio. Ahí se mira la bondad de Dios. ¡Qué amor tan grande! Si no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse. Mire el interés de Dios, hermanos. Mire el anhelo tan grande de Dios. Él quería que aquella persona leprosa, inmunda, hermanos, fuera limpia, no importando si no podía dar la ofrenda, el sacrificio completo como Él previamente lo había ordenado. Dios, desde la forma más antigua de hacer la expiación por la culpa pecaminosa, y que era una figura de la realidad de la expiación en la muerte de Cristo, Dios desde la antigüedad consideró la situación de vida de la persona inmunda. Por ello repito: mas si fuere pobre y no tuviere para tanto. Me voy a detener en la palabra pobre, en esta expresión. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto. Esta palabra de Dios, esta expresión de Dios, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, está llena de consideración hacia la persona culpable de inmundicia. Aquí se mira claramente el deseo de Dios de darle una oportunidad
a toda persona para que fuera limpia de toda inmundicia, no importando, el estatus, la condición o la situación material. La palabra pobre revela una condición de escasez. Pobre significa estar limitado. Otra palabra que se ocupa en la Biblia para definir una persona pobre es un menesteroso. Un menesteroso. Una persona pobre materialmente hablando. Dios en su misericordia quiso brindarle la oportunidad al pobre para que también fuera sanado y santificado de toda inmundicia. Dios brinda la oportunidad de expiación a todos. Esa es la enseñanza espiritual principal que Dios nos está dando en este verso de la Biblia, que la expiación es una oportunidad de Dios para todos, ricos o pobres. Todos tienen la misma oportunidad de que sus pecados sean pagados por medio de la expiación. La persona pobre, bendito sea Dios, que también tiene entrada en Cristo para que sus pecados sean pagados en expiación. Dios pone la expiación al alcance de las personas para que ninguna persona tenga pretexto de decir: no puedo ser perdonado, no puedo ser limpiado de la inmundicia. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Si la persona era pobre, tenía que pagar ofrenda de expiación por medio de un cordero. Dios no le pedía más. No le pedía más. Solamente lo necesario. Solamente un cordero, no tenía que pagar más. Tenía que darle a Dios de acuerdo a sus posibilidades. Este cordero, en pago de expiación por la culpa del pobre, representa también a nuestro Señor Jesucristo, muriendo como pago a Dios por la culpa del pobre. No solamente por la culpa del rico, sino también por la culpa de aquellos que son pobres, escasos, limitados materialmente hablando. Y esa es una buena enseñanza, hermanos, porque el Señor Jesucristo, como pago de expiación por los pecados del ser humano, escuche esto y aprenda, es muy amplio, muy valioso, muy profundo para pagar el pecado de todos, aún de la gente rica que vive en inmundicia, pero también, hermanos, es suficiente para pagar los pecados de la gente pobre que vive en inmundicia. Qué tan grande y qué tan profundo es Dios, que su muerte es total para pagar el pecado de toda la gente, pero también es suficiente para pagar el pecado del pobre. Grande y suficiente a la vez. Delante de Dios, ricos y pobres, todos están llenos de inmundicia. Ricos y pobres, todos tienen entrada en expiación de nuestro Señor Jesucristo. Ricos y pobres, todos necesitamos que nuestros pecados sean pagados a Dios. Y el Señor Jesucristo, como cordero sacrificado en ofrenda, es suficiente para el pago de todos nuestros pecados, seamos ricos o seamos pobres, como el ejemplo. Además, otra cosa que enseña el texto: aparte del cordero, aquel hombre pobre, inmundo,
tenía que traer, ¿qué cosa? Una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un cuartito de aceite. Los siguientes elementos, aunque fuera pobre, pero eran necesarios. Mire que aquí hay otra enseñanza, porque muchas veces decimos: ay, yo soy pobre, ay, pobrecito de mí, yo soy muy pobrecito, yo no le puedo dar nada a Dios. Mire, al pobre se le pedía por lo menos un cordero. Por lo menos un cordero. Y traía el décimo o el diezmo de la harina amasada con aceite, porque esa ofrenda sería como pago a Dios por sus pecados. O sea que nadie es demasiado pobre para decir: yo no tengo nada que darle a Dios. Eso es mentira, mi hermano. Claro que podemos darle algo a Dios. El asunto es que muchas veces no queremos, pero de que tenemos, sí tenemos. Amén. Cierro paréntesis. Ahora miremos los detalles. Quedamos que el cordero representa a Cristo. La flor de harina tipifica a Cristo en su humanidad perfecta, y el aceite tipifica al Espíritu Santo. Estas dos cosas, la flor de harina y el aceite, al combinarse y mezclarse, daba como resultado una masa. La flor de harina era el polvo fino del grano de trigo molido. Eso era la flor de harina, lo más fino. El polvo fino del grano de trigo procesado. ¿Y qué pasa cuando usted agarra la harina en polvo y le pone aceite? El aceite es algo líquido. ¿Qué sucede cuando usted mezcla el polvo de harina fino y lo mezcla con el aceite? ¿Qué sucede? Se hace una masa. Y estos elementos, la flor de harina representa un aspecto de Cristo, el aceite sabemos que representa al Espíritu Santo. Entonces la flor de harina, el polvo fino de harina combinado con el aceite, nos está hablando de una realidad espiritual donde entra Cristo y entra el Espíritu Santo mezclados, hermanos, la harina y el aceite, la masa, que es la base para hacer pan. Amén. Harina y aceite, la base del pan. La harina de polvo fino combinada con aceite, ¿qué es entonces? Espiritualmente, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de Cristo en resurrección, en el poder y la gracia del Espíritu Santo como alimento vivo y sustentador del creyente, que ya fueron pagados sus pecados. Por eso Cristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y de dónde sale el pan? De la harina con aceite. Entonces Cristo, al resucitar al tercer día en el poder del Espíritu Santo, viene como realidad espiritual ahora representado en el pan vivo que nutre, que sacia, que alimenta la vida de aquel creyente que ya le fueron pagados sus pecados. Cristo, el pan diario de cada día, que vino como resultado de ser molido como grano de trigo en la cruz, en su muerte. Ahí Cristo, como grano de trigo, cayó en tierra, fue procesado, fue molido, hermanos. Pero bendito sea Dios que esa persona molida, la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados en la cruz como grano de trigo, hermanos. Pero al tercer día el aceite le
cayó encima, el aceite entró con aquel grano de trigo que estaba enterrado, que había caído en tierra, y se levantó como el pan del cielo, ungido, vivo, que sacia, que nutre, que alimenta, que vivifica la vida de aquel que se estaba muriendo de pecado y de inmundicia. Por eso lo más que tenemos que hacer ahora nosotros es comer a Cristo. Comer a Cristo. ¿Por qué creen que la oración del Padre Nuestro, una frase dice: el pan diario de cada día, dánoslos hoy? En otras palabras, danos a Cristo como nuestro alimento. Es más que la comida material esa frase. Está hablando de tener a Cristo diariamente como el sustento de nuestra vida. ¿Se da cuenta qué profunda es la palabra, hermanos? Por eso hay que discernirla con Espíritu Santo, de manera espiritual. Aleluya. Rápidamente, ya para terminar, el versículo 22. Y 2 tórtolas, o 2 palominos, según pueda. Sí podía. Mire cómo Dios se está bajando, hermano, cómo Dios se va bajando a la altura del pecador, para que el pecador no diga: es que no pude, no tuve oportunidad, no tuve chance. No, hermano, ahí se puede ver cómo la misericordia de Dios viene bajándose, poniendo la expiación a la altura de aquel hombre. 2 tórtolas, y si no podía 2 tórtolas, bueno, 2 palominos. Y era según pudiera. Y una de esas aves era para expiación por el pecado, y otra era para el holocausto. Una era para el pago de la expiación, y la otra era para ofrenda de holocausto. La ofrenda del holocausto, hermanos, tenía que ver totalmente con Dios, para satisfacer a Dios. Y aquí también hay 2 elementos básicos de nuestro Señor Jesucristo. Estas 2 tórtolas o estos 2 palominos representan a Cristo muriendo en sacrificio suficiente por el pobre pecador. El asunto es que Dios quería que por cualquier medio, fuera por los corderos o por las tórtolas o por el palomino, el creyente fuera limpio y fuera perdonado. Yo lo que puedo ver aquí, hermanos, es que Dios estuvo dispuesto a agotar todos los recursos posibles para que el ser humano fuera perdonado, santificado y restaurado. Por eso la Biblia dice que en el día del juicio ninguno se justificará delante de él. No habrá excusa, no habrá justificación, no habrá pretexto, porque la muerte de Cristo es suficiente para todos, para el rico y también para el pobre. Gloria a Dios, que la expiación llegó al alcance de nuestras posibilidades, porque mire, ninguno de nosotros es rico, hablando materialmente. Pero gloria a Dios. Y digo que no somos ricos porque con mucho esfuerzo vamos comprando las cosas, hermanos. Si fuéramos ricos, no, hermano, $1 millón de pesos ni le pensaríamos para pagar, que son los que los terrenos andan valiendo. La mayoría de los terrenos que andamos preguntando, 2 millones, 3 millones, ni le pensaríamos, ahí le va. ¿Dónde pagamos? ¿Dónde mandamos la transferencia? Pero no, hermanos,
Pero aunque nos cuesta materialmente comprar una casa, un carro, un terreno, X bien material, bendito sea Dios que la expiación por la gracia de Cristo ya la recibimos, que es el pago más grande que usted y que yo nunca pudiéramos pagar, pero Él ya la pagó por ti, la pagó por mí. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Póngase en pie. Ya terminé.